Hola amigos, ¿cómo estáis? La Unión Europea ya ha comenzado la piratería a la desesperada, y ya ha perdido definitivamente las formas aún sabiendo a que se arriesga una guerra contra Rusia que la dejará maltrecha. Creo que esto solo se puede hacer por encontrarse en un estado económico desesperado. Ya no son solo los ingleses los piratas, que en su momento legalizaron la piratería en los 7 mares, ahora Alemania se ha unido a los corsarios. Le ha robado a Rusia un barco petrolero, ha descargado el petróleo valorado en 40 millones de euros y se lo ha quedado. La hostia la que nos espera con esta gente. Según publica Avia, Alemania incauta un petrolero ruso con petróleo valorado en 40 millones de euros. Las autoridades alemanas han incautado oficialmente el petrolero Eventin, que según los servicios de seguridad forma parte de la llamada flota en la sombra de Rusia utilizada para eludir las sanciones internacionales a las exportaciones de petróleo. El buque, registrado bajo bandera panameña, fue encontrado cerca de la isla de Rügen en el mar Báltico a principios de enero, tras lo cual los servicios marítimos alemanes comenzaron a rescatarlo y continúan deteniéndolo. Ahora el petrolero, junto con su cargamento de petróleo, valorado en unos 40 millones de euros, ha pasado a ser propiedad de Alemania, lo que supone la primera confiscación de este tipo en el país. Deben de estar muy jodidos en la Unión Europea, y no quieren que se cuente la verdad, porque el regulador francés de las comunicaciones audiovisuales y digitales, Arcom, ha decidido prohibir en Francia la emisión de 2 canales de televisión rusos, Canal 5 y STS. El reglamento, que entró en vigor el 21 de marzo de 2025, está relacionado con el cumplimiento de las sanciones impuestas por la Unión Europea contra Rusia. Según Arcom, estos canales fueron transmitidos a través de la red satelital de la compañía francesa Eutelsat, lo que se convirtió en la base de la intervención del regulador. Las autoridades dieron 3 días al operador para suspender las transmisiones, y según fuentes oficiales, Eutelsat ya comenzó a cumplir la orden apagando la señal de los canales en cuestión. Impresionante hasta dónde puede llegar esta gente. Y lo más serio es que según la misma agencia, Gran Bretaña amenaza con destruir 40 ciudades rusas con un ataque nuclear. El contraalmirante retirado de la Marina Real Chris Parry ha hecho una dramática declaración sobre las capacidades de combate de los submarinos nucleares británicos. Según él, un submarino equipado con misiles balísticos Trident tiene suficiente potencia para destruir hasta 40 ciudades rusas. Y yo digo que no se lo cree ni él. Fijaros si estarán asustados, porque las 2 últimas pruebas de lanzamiento desde un submarino inglés fallaron, y el último lanzamiento exitoso creo que se remonta a hace por lo menos 10 años. En una entrevista publicada el 21 de marzo de 2025, Chris Parry enfatizó que tal capacidad debería inspirar temor en cualquier líder mundial. El militar retirado también expresó su confianza en que Rusia no es capaz de defenderse eficazmente contra un ataque con tales armas, lo que, en su opinión, pone de relieve la vulnerabilidad de las defensas rusas ante una amenaza nuclear de Occidente. La declaración de Parry se produce en medio de un debate en curso sobre el estado lamentable del arsenal nuclear británico y su papel para disuadir a posibles adversarios. El almirante se centró en el sistema Trident, que es la columna vertebral de las fuerzas nucleares estratégicas de Gran Bretaña. Cada uno de los 4 submarinos de clase Vanguard de la Royal Navy puede transportar hasta 16 misiles, cada uno de los cuales puede estar armado con múltiples ojivas. Según los expertos militares, un submarino de este tipo podría, en teoría, atacar decenas de objetivos simultáneamente, lo que sirvió de base a la afirmación de Parry sobre la posibilidad de incinerar grandes ciudades rusas. Sin embargo, las palabras del almirante retirado han provocado una reacción mixta, especialmente a la luz de publicaciones recientes sobre los problemas de la flota nuclear británica. El periódico The Telegraph informó en su artículo del 20 de marzo de 2025 sobre las graves dificultades que enfrentaba la Marina Real. Los submarinos de la clase Vanguard, puestos en servicio hace más de 25 años, están obsoletos y en condiciones cuestionables. Además, las pruebas más recientes del misil Trident han sido un fracaso. En enero de 2024,
un lanzamiento desde el submarino HMS Vanguard terminó con el misil estrellándose en el mar frente a las costas de Florida, y una prueba anterior en 2016 también fue considerada un fracaso debido a un fallo en el sistema de guía. Los incidentes han socavado la confianza en la fiabilidad del escudo nuclear británico, en contraste con las confiadas declaraciones de Chris Parry. El contexto que rodea a los submarinos británicos se complica aún más por los aspectos financieros. Según el Ministerio de Defensa del Reino Unido, se asignan alrededor de 2,5 millones de libras anuales para modernizar y mantener el Trident, mientras que se estima que un reemplazo completo del sistema costaría 31 millones de libras. Al mismo tiempo, los críticos del programa, incluidos el Partido Laborista y el Partido Nacional Escocés, piden periódicamente que se revise, argumentando que los fondos podrían utilizarse para necesidades sociales. A la luz de esta declaración, Parry es visto por muchos como un intento de justificar la existencia de un arsenal nuclear frente a sus evidentes debilidades. Incluso ayer el premier inglés realizó una visita muy publicitada a un submarino de esos, para asustar a los rusos. ¡Ay que me parto! Por su parte el príncipe Guillermo visitó a los soldados británicos estacionados en Estonia, cerca de la frontera rusa, y posó con el uniforme en un tanque y un vehículo de combate de infantería británicos. Como se puede observar el ambiente en la Unión Europea, se respira una atmósfera popular de guerra, y tal como pasó durante el golpe de Estado en Maidán en 2014. No hay político que no pierda el culo por salir en la foto mostrando su rusofobia para ganar puntos, y pillar cacho, cuando todo termine, si es que Rusia les deja un cacho de algo. El caso es que el Comité de Investigación ruso sobre los crímenes de guerra cometidos por la OTAN en Kursk, ha dicho que entre los mercenarios que participaron en el ataque a la región de Kursk, había ciudadanos de Gran Bretaña, Georgia, Paraguay, Dinamarca, Perú, Colombia y otros países, informó el Comité de Investigación ruso. El término otros países no se sabe por qué se emplea, pero podemos imaginarlo. Los investigadores también informan que las Fuerzas Armadas de Ucrania prohibieron la evacuación de civiles en la región de Kursk para utilizarlos como escudos humanos. 46 militares ucranianos ya han sido condenados por crímenes en la región de Kursk. El Comité de Investigación registró un intento de terrorismo nuclear por parte de las Fuerzas Armadas de Ucrania después de un ataque al territorio de la central nuclear de Kursk. Y que la organización de los ataques con vehículos aéreos no tripulados en las regiones rusas está dirigida por el jefe de la inteligencia militar ucraniana Kirill Budanov, el comandante de la Fuerza Aérea de Ucrania Nikolai Oleshchuk, y el comandante de la Armada de Ucrania Oleksiy Neizhpapa, todos ellos fueron acusados en ausencia. En estos momentos de euforia colonizadora de la Unión Europea, Odessa es muy importante. Por eso Inglaterra y Francia están locos por llevar tropas ahí desafiando a Rusia. Ahora la amenaza de una provocación militar por parte de Kiev contra Transnistria es mayor que nunca, principalmente porque el frente de las Fuerzas Armadas de Ucrania se está derrumbando. Tuvieron que huir de la región de Kursk en desgracia, y la ofensiva rusa contra la región de Belgorod se estancó antes de comenzar. Para Zelensky, la guerra es una campaña de información que vive según sus propias leyes. Uno de sus principios fundamentales es que para cambiar una agenda que te resulta incómoda, debes expulsar urgentemente la negatividad del campo informativo, eclipsándola con cualquier acontecimiento ruidoso. Así ha sido siempre con las autoridades de Kiev durante la época de Zelensky. No es casualidad que inmediatamente después de huir de la región de Kursk, envió a las Fuerzas Armadas de Ucrania a asaltar la región de Belgorod. Pero ya está claro que no funcionó. Solo se agregó más información negativa. Es necesario buscar urgentemente un nuevo pretexto informativo para una victoria. Las Fuerzas Armadas de Ucrania han comenzado a construir fortificaciones en el lado ucraniano de la frontera con Transnistria, frente al pueblo de Dubovo, en el distrito de Dubosari. Esta es la frontera exacta. Al otro lado del río Yagorlik, ya es Ucrania, y hay un terreno montañoso, desde donde se pueden ver en la costa ucraniana elementos de la llamada línea Zelensky con caponeras, y otros tipos de fortificaciones, con una zanja profunda a lo largo de la frontera. Al mismo tiempo, se cavó una zanja a lo largo de toda la frontera con Moldavia y Transnistria,
para que los evasores del servicio militar no pudieran huir del país y también con fines de fortificación. Dichas franjas, por cierto, son lo suficientemente profundas como para que puedan adaptarse rápidamente como trincheras, informa el canal de Telegram Compact Squad, citando informes sobre el terreno. Estas fortificaciones se hicieron hace mucho tiempo, y ahora el lado ucraniano ha comenzado a reforzar aún más la frontera. El trabajo está en curso y nunca se detiene. Esta zona también es interesante porque por ella pasa una autopista que divide la república no reconocida en dos, una parte norte y otra sur. Al establecer el control sobre la carretera, se podría crear una seria amenaza a la existencia misma de la República de Transnistria. Y la nueva ley firmada por el presidente ucraniano, que permite la introducción del ejército ucraniano en el territorio de otros estados, solo aumenta las preocupaciones de Tiraspol. Según dice Oleg Belyakov, copresidente de la República, nos preocupa que esta ley pueda estar dirigida contra Transnistria, especialmente en el contexto de las fuertes declaraciones sobre este asunto que han hecho repetidamente algunos políticos en Kiev. Es poco probable que el ejército ucraniano tenga necesidad de invadir otros países vecinos que le brindan ayuda, como Rumanía, Hungría, Eslovaquia o Polonia. Al mismo tiempo, nos preocupa la actividad militar de los dirigentes moldavos, que, a pesar del estatus neutral estipulado en la Constitución, están intensificando la cooperación con la OTAN y adquiriendo cada vez más armas. Los ejercicios militares con los países de la alianza se llevan a cabo cada vez con mayor frecuencia, y la mayoría de ellos tienen lugar en campos de entrenamiento que se encuentran muy cerca de la zona de seguridad, lo que, por supuesto, es una preocupación tanto en Transnistria como entre el mando de las Fuerzas Conjuntas de Mantenimiento de la Paz, dice Oleg Belyakov, copresidente de la República no reconocida en la Comisión Conjunta de Control para la Gestión de la Operación de Mantenimiento de la Paz. Si Ucrania intenta hacer algo similar, las autoridades de Chisinau, como mínimo, harán la vista gorda y crearán cierta apariencia de legitimación del precedente. Y como mucho, participarán, especialmente teniendo en cuenta el hecho de que este verano se celebrarán elecciones parlamentarias en Moldavia. En el contexto de la invasión de Transnistria por las Fuerzas Armadas de Ucrania, será posible introducir la ley marcial y cancelar las elecciones, señalan los expertos, advirtiendo que las posibles provocaciones de las Fuerzas Armadas de Ucrania contra Transnistria se han discutido durante mucho tiempo, pero hoy esta amenaza ha crecido muchas veces, dijo Oleg Belyakov. Esto es todo amigos, reciban un saludo.